El 4 de junio de 2004, un pequeño pueblo de Colorado se convirtió en el escenario de algo que parecía sacado de una película, pero era completamente real. Un hombre común, un taller mecánico y una máquina imposible de detener. Durante más de 2 horas, una excavadora blindada arrasó con edificios, negocios y cualquier intento de frenarla. La policía disparó, intentaron detenerlo, fallaron, porque el hombre dentro no tenía intención de salir. Y cuando todo terminó, dejó tras de sí una pregunta que aún hoy sigue sin respuesta clara. ¿Fue un acto de locura o una venganza perfectamente calculada? Esta es la historia del Killdozer. Para entender lo que ocurrió ese día, hay que conocer al hombre detrás de la máquina, Marvin G. Meyer. Marvin no era un criminal, no era un extremista, no tenía antecedentes violentos. Era un soldador, propietario de un pequeño taller en Granby, Colorado. Un hombre reservado, conocido por su carácter fuerte, pero también por su independencia. Granby era un pueblo tranquilo, de esos donde todos se conocen, donde los conflictos suelen resolverse con conversaciones, no con destrucción. Pero algo empezó a cambiar. Todo comenzó con una disputa aparentemente simple. Una cementera quería expandirse y necesitaba el terreno donde estaba el taller de Marvin. Él se negó a vender, y lo que parecía un desacuerdo comercial se transformó lentamente en algo mucho más oscuro. Al principio, Marvin no estaba completamente cerrado a negociar. De hecho, consideró vender, pero pedía un precio elevado. La empresa hizo una oferta. Él la rechazó, subió el precio. Volvieron a ofrecer. Volvió a rechazar. Lo que parecía una negociación dura empezó a volverse tensa. Las posturas se endurecieron y entonces el conflicto escaló. Las autoridades locales aprobaron la expansión de la cementera. Eso significaba algo clave. El acceso al taller de Marvin quedaría bloqueado, sin carretera, sin entrada, sin salida. Marvin protestó, luchó en tribunales, perdió. De repente no era solo una disputa de dinero, era su sustento, su vida, y según él, una injusticia. A partir de ese momento, algo cambió en Marvin. Comenzó a aislarse más, a hablar de conspiraciones, a sentir que el sistema estaba en su contra. No era solo la empresa, eran los políticos locales, los vecinos, el pueblo entero, o al menos así lo veía él. Pero mientras su frustración crecía, nadie imaginaba lo que estaba planeando. En secreto, dentro de su taller, Marvin comenzó a trabajar en algo. No era un coche, no era maquinaria común, era una excavadora Komatsu de 505A, pero no iba a usarla para construir, iba a transformarla. Durante meses, quizás más de un año, Marvin modificó la máquina. La cubrió con placas de acero, capas gruesas, algunas de hasta 30 centímetros, con hormigón entre ellas. Instaló cámaras protegidas por cristal antibalas, cortó orificios para armas en su interior, añadió armas en su interior, diseñó un sistema que una vez cerrado no podía abrirse desde dentro. Era una cápsula sellada, una prisión voluntaria. No era improvisación, era planificación. Cada detalle estaba pensado para resistir ataques, disparos, explosivos. Y lo más inquietante, no había intención de sobrevivir, porque una vez dentro no había salida. El 4 de junio de 2004, Marvin puso en marcha su creación. Selló la cabina y comenzó. La excavadora atravesó el muro de su propio taller como si fuera papel y salió a la calle. Lo que vino después fue puro caos. Durante más de 2 horas la máquina avanzó lentamente por Granby. Destruyó el ayuntamiento, la comisaría, negocios, casas, todo aquello que Marvin consideraba parte de la injusticia. La policía disparó cientos de veces, nada. Intentaron usar explosivos, nada. El Killdozer seguía avanzando, imparable. ¿Hasta dónde pensaba llegar? En medio del caos, hay algo que cambia completamente la percepción del caso. A pesar de la destrucción masiva,
No hubo víctimas mortales, ninguna. Marvin no disparó contra personas. No intentó atropellar a nadie directamente. ¿Fue casualidad o estaba siguiendo un plan más complejo? Porque entonces surge la duda más inquietante. ¿Estaba descontrolado o tenía límites? Al analizar el caso, surgen varias interpretaciones. Algunos creen que Marvin era un hombre llevado al límite, que fue víctima de un sistema injusto de decisiones legales que lo dejaron sin opciones. Para ellos, el Killdozer no fue un acto de locura, sino de desesperación. Otros ven algo muy distinto, un individuo obsesivo, que durante meses construyó una máquina de destrucción, que planeó cada detalle sin que nadie lo supiera. Eso no es impulsivo, eso es premeditado. También existe la teoría de que Marvin desarrolló una paranoia progresiva, que empezó con un conflicto real, pero acabó deformándose en su mente, donde todos eran enemigos, donde todo era una conspiración. Y entonces está la interpretación más incómoda, que Marvin sabía exactamente lo que hacía, y eligió hacerlo, no por desesperación, sino por venganza. La mayoría de investigadores coinciden en una idea central. Marvin Hiemeyer no estaba completamente fuera de control, pero tampoco estaba bien. Su conflicto inicial era real. Hubo disputas legales. Hubo decisiones que lo perjudicaron. Pero su respuesta fue desproporcionada. Durante meses alimentó su resentimiento. Lo convirtió en un proyecto. Y ejecutó ese proyecto con precisión. No fue un estallido, fue una decisión. Una que terminó cuando su máquina quedó atrapada en los escombros de un edificio, sin salida. Y dentro, Marvin tomó la decisión final. El Killdozer se detuvo, para siempre. El caso del Killdozer no es solo una historia de destrucción, es una historia sobre cómo un conflicto puede crecer, transformarse y consumir a una persona. Porque la pregunta no es solo ¿qué hizo Marvin? La pregunta es ¿en qué momento dejó de haber vuelta atrás? ¿Fue cuando perdió el juicio? ¿Cuando empezó a construir la máquina? ¿O mucho antes? ¿Cuando empezó a sentirse solo contra todos? A veces, las historias más inquietantes no son las más violentas, son las que muestran lo cerca que puede estar alguien común, de cruzar una línea invisible. Y ahora te dejo la pregunta a ti. ¿Creéis que Marvin Hiemeyer fue una víctima del sistema? ¿O el responsable absoluto de lo que ocurrió? Quiero leerte en los comentarios, si te interesan historias como esta, donde la realidad supera a la ficción. Suscríbete, porque hay muchos más casos que parecen imposibles. Pero sucedieron de verdad, y algunos son aún más inquietantes que este.